Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. La parábola de las 10 vírgenes, aunque no vamos a estudiarla toda, que sería de mucho provecho, quiero resaltar un aspecto en esta enseñanza que es muy edificante en el día de hoy con ustedes. Entonces vamos a leerla toda de largo para tener por lo menos una visión de toda la porción de las Escrituras y ahí comenzaremos a meditar aquellas partes que vamos a tratar hoy. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad por precio vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo queremos poner en tus manos tu palabra, Señor, y la interpretación de ella, Señor. Rogamos que por la exposición de tu palabra sean conocidos los misterios de tu reino a tu pueblo, Señor. Que los que tienen ojos puedan ver, que los que tienen oídos puedan oír y puedan entender tu palabra, Señor. También oramos por aquellos que tal vez no te conocen, Señor, y sus ojos han de ser abiertos por la exposición de ella, Señor. Háblanos, Padre, te lo pedimos en esta mañana en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Primero que todo, para entender un poco estas parábolas que comienzan a narrarse en el capítulo 25 y las que vienen narrándose al final del capítulo 24, es muy importante conocer el contexto. El Señor en el capítulo 24 ha dado una enseñanza que algunos hermanos la han titulado una sinopsis del Apocalipsis. Porque cuando tú lees todo el discurso del Señor Jesús en respuesta a las preguntas de los discípulos: Señor, ¿cuándo será el fin? ¿Cuándo será el tiempo de tu venida? El Señor comienza y da un discurso acerca de los eventos escatológicos que van a preceder su venida. Inmediatamente Él da el discurso en el capítulo 24, comienza a despertar la conciencia de sus hijos para que estén velando y orando, para que esa venida suya, su regreso, no los tome de sorpresa. Entonces, en medio de ese contexto comienza la parábola de las 10 vírgenes, mostrándonos especialmente lo que Él viene enseñando. Y como dice al final de la parábola, para que el día y la hora de la venida del Señor no nos tome por sorpresa. Entonces, es una parábola del reino de los cielos relacionada mucho con esto. Cómo los cristianos nos estamos preparando para la venida del Señor Jesús. Entonces, el esquema de la parábola es muy sencillo. Tenemos 10 vírgenes que representan al pueblo de Dios. Como lo vamos a ver ahorita, porque son todos el pueblo de Dios. Pero entre esas 10 vírgenes tenemos 5 que eran sensatas y tenemos 5 que eran insensatas. Tenemos un novio que representa a Cristo, su regreso,
y tenemos unas bodas. El hermano Alexander Findlay, él dice que cuando se estudia la costumbre de las bodas en Palestina en el primer siglo, se dice que se acostumbraba que la boda era una celebración de 7 días, pero la fecha exacta de la llegada del novio a la ceremonia no era conocida. El novio podía llegar a las 6 de la tarde, a las 9 de la tarde. Era un secreto, era un misterio a la hora que llegaba el novio. Entonces, a la entrada por donde llegaba el novio, acostumbraba a ver un ramillete de mujeres, de doncellas, con lámparas, porque no podían salir en la noche si no tenían lámparas, esperando al novio para entrar con el novio al lugar donde se celebraba las nupcias. Entonces era costumbre que solo podían entrar aquellas doncellas que entraran con el novio. Entonces, si en algún momento las doncellas iban para su casa o se le acababa el aceite de la lámpara y tenía que ir a recargarlo, y llegaba el novio, ella perdía la oportunidad de entrar a las bodas. Y las bodas no es como se celebran hoy en día, sino que la boda era una celebración que podía durar hasta 7 días. Entonces, de alguna manera eso representa el reino de los cielos. El novio es Cristo. Y ese novio tiene un pueblo que está esperando que Él regrese para un periodo conocido en el Apocalipsis como el periodo de 1000 años del reino de Cristo aquí en la tierra. Pero ahora el Señor dice que ese pueblo que lo está esperando, como está en una situación de oscuridad, ese pueblo tiene que tener aceite en sus lámparas. Pero la diferencia entre las sensatas y las insensatas era que las sensatas no solo tenían aceite en sus lámparas, sino que además tenían aceite en sus vasijas. O sea, de alguna manera tenían un recipiente donde tenían un poco más de aceite para llenar la lámpara cuando se estaba acabando la luz, ¿sí? En cambio, las insensatas solo tenían aceite en sus lámparas, pero ellas ya se estaban apagando, pero no habían comprado para sus vasijas. Ese es como el esquema general de la parábola. Pero ¿de qué trata todo esto? Un día al Señor le preguntaron: Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? Y el Señor, como parafraseando lo que el Señor responde, dice: es que hay personas a las que se le habla para que no entiendan, porque no ven con sus ojos ni oyen con sus oídos. Pero a vosotros, los misterios del reino de Dios son dados a conocer así. Entonces, una parábola que uno a veces dice: ¡ay, eso para dónde va! Para algunos es un misterio sellado, o sea, no entienden. Pero para los discípulos y seguidores de Jesús es la revelación acerca de asuntos muy importantes del reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a comenzar a mirar primero, creo que solo, yo quisiera hablar un poco más, pero bueno, el aspecto de aceite en las lámparas y de pronto un poco aceite en las vasijas si alcanzamos con el tiempo. Entonces vamos a ir a 1 Tesalonicenses 5, verso 23. Se me olvidó resaltar el hecho de que las vírgenes cabecearon y durmieron. Entonces se escuchó la voz de que el Señor venía y se levantaron. Ahora, dice 1 Tesalonicenses 5:23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Entonces, este pasaje de Pablo nos hace entender un poco lo que significa la parábola de las vírgenes en ese lenguaje de parábola, de misterio. Pablo nos dice que nosotros como seres humanos somos seres compuestos por 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Cuando tú vas a Génesis, cuando Dios crea al hombre, Él forma el hombre de una manera integral con relación a su propósito. Toma al hombre del polvo de la tierra, y del polvo de la tierra, ¿qué forma? Nuestro cuerpo. Pero no es lo único, sino que el Señor, después de haber hecho a Adán,
sopla aliento de vidas, dice el hebreo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu de Dios viene a ese hombre diseñado por barro, inmediatamente entra el Espíritu de Dios, la vida entra al cuerpo. Y dice el pasaje que el hombre es un alma viviente. Entonces ahí nos muestra las tres partes del hombre: el cuerpo, el espíritu que le da vida al cuerpo, y al espíritu unirse con el cuerpo surge la conciencia del alma, o el hombre es un alma viviente. Esto suena muy místico, pero en la práctica es muy fácil de entender. ¿Cuál es la parte de nuestro ser que tiene contacto con lo físico, con la realidad física? Nuestro cuerpo. Pero hay una realidad en nosotros que usted la vive, porque usted es un hombre integral, hombre en relación al género humano, varón y hembra, que es el alma. ¿Qué es el alma? El alma es el asiento de nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestro intelecto. Entonces podríamos decir que nuestro cuerpo tiene contacto con lo físico, nuestra alma tiene contacto con nosotros mismos. ¿Sí? Es el asiento de lo que somos nosotros, que ya no es un aspecto físico, pero que es un aspecto real. Usted piensa, usted siente, usted analiza, usted tiene una voluntad, porque usted es un alma viviente. Esa es la parte de su ser que la Biblia le llama alma. Pero no solo somos personas físicas o almáticas, sino que Dios creó más adentro en nosotros algo que la Biblia llama espíritu. ¿Sí? ¿Qué es esa parte creada con Dios? Ya no con la que tenemos contacto con nosotros mismos, ni contacto con lo físico, sino que es aquella parte que Dios creó para que tuviéramos contacto con una realidad espiritual o con el mundo espiritual, especialmente con Dios, porque la Biblia dice que Dios es espíritu. Entonces, así como mi cuerpo fue diseñado para moverse en un mundo material, mi alma fue diseñada por Dios para ser el agente que me hace diferente a los demás, que me hace conscientes de mí mismo, de sí mismo. También mi espíritu fue creado para tener contacto con Dios, con las cosas de Dios. Pero pasó algo. ¿Qué fue lo que pasó en la caída? El hombre pecó. Y el Señor le había dicho: si tú comes, Adán, de cierto morirás. Entonces algunas personas dicen: pero entonces, ¿por qué Adán comió y duró casi 1000 años en morir? Porque lo que vamos a ver en la historia bíblica es que la muerte de Adán fue progresiva. Su muerte comenzó afectando su realidad más interior, que fue su vida espiritual. Cuando Dios le dijo a Adán que iba a morir, era que él iba a perder la capacidad de poder tener contacto con Dios. Iba a perder la capacidad de poder servir a Dios. Iba a perder la capacidad de tener una conciencia guiada por Dios y dirigida a Dios para conocer los caminos de Dios. Entonces pierde y muere primero espiritualmente. Por eso cuando nosotros decimos las personas están muertas, lo que estamos hablando es primero de una realidad interior o espiritual. Pero eso no quedó ahí, porque la muerte comenzó a inundar todas las áreas del hombre. Entonces, aquellas áreas como el alma, nuestro intelecto, nuestras emociones, nuestra voluntad, comenzaron a sufrir un efecto sumamente perjudicial. El hombre que había sido creado con un alma para amar a su esposa, para estar con ella, para disfrutar sus sentimientos con ella, y con la misma creación, inmediatamente él muere espiritualmente, ya comienza a decirle al Señor: esa mujer que tú me diste. Sus sentimientos comienzan a sufrir daño y comienzan a ser perjudicados. Los hijos de ellos pasan a perder esa filiación de hermanos, y el uno asesina al otro. Su alma comienza a sufrir un
proceso de degradación y de muerte también. ¿Usted no lo ha visto? No solo tenemos hombres muertos espiritualmente, sino con un alma que, siendo diseñada por Dios, se ha vuelto un monstruo. Aún el intelecto, algo tan precioso como la mente, en su muerte espiritual, se vuelve un instrumento peligrosísimo para el mismo hombre. Y en últimas, la muerte espiritual que afecta a nuestra alma nos lleva a un proceso físico de degradación a tal punto que volvemos al polvo. ¿Sí? Entonces, la muerte del hombre fue gradual, comenzando desde lo más profundo, pasando por nuestra alma y nos lleva ¿a dónde? Al polvo. Así como sucede en la muerte, sucede en la salvación. Así como el hombre va muriendo de una manera progresiva, así es la salvación. La salvación tiene un aspecto progresivo. Y ese aspecto progresivo quiere decir que Dios comienza a restaurar al hombre en su integridad, pero comenzando primeramente donde se efectuó el daño. ¿Dónde comenzó el daño primeramente? En el espíritu. Murió espiritualmente. Entonces ahora el Señor viene a darnos vida. Y esa vida comienza a suceder de una manera primeramente espiritual. ¿Sí? Y esta parábola nos muestra esa realidad. ¿Qué es la lámpara? Como usted lo vamos a leer ahorita, es el espíritu del hombre, que necesita ser encendido por la vida del Espíritu Santo cuando viene a él. ¿Qué es la vasija? No tomaron aceite consigo mismas. El alma. ¿Qué es lo que cabecea y duerme? El cuerpo. ¿Sí lo está entendiendo? Es una parábola que nos muestra la relación integral de nosotros como seres humanos en la restauración de Dios con el hombre hasta que Él ve. Entonces vamos a ver algunos versículos. Primero, ayer lo citaba yo. Proverbios 20, verso 27. Dice, se lo voy a ir leyendo porque vamos de afán. Lámpara de Jehová es que el espíritu del hombre. Entonces, el Señor sabe que para restaurar al hombre no es suficiente que el hombre tenga cierta capacidad intelectual, porque eso es lo que nos dicen hoy en día. Si el hombre tuviera una mejor educación, ¿cómo cambiaría? ¿Verdad? ¿Verdad? No, hermano, a veces los hombres más sabios del mundo, intelectuales, en su sabiduría, ¿saben qué dice la palabra? Se han enloquecido, se han suicidado. Porque llenar la mente de conocimiento sin tener vida en nuestro espíritu es estar muertos y destinados a morir. Otra cosa, a veces nosotros pensamos que es muy importante que nuestra alma sienta sus emociones. Yo quiero sentir y tenemos un mundo de sensaciones y los hombres quieren sentir y se entregan a la droga, a los placeres, creyendo que eso los va a saciar. Y tampoco. O bueno, démosle a este cuerpo lo que pide. Comamos, disfrutemos todo eso. Y dice Salomón, después de disfrutar todo lo que él podía disfrutar, vanidad y aflicción de espíritu. Eso nos sacia, eso nos llena. ¿Qué tiene que hacer el Señor con nosotros? Primeramente, restaurar el lugar más interior, el lugar santísimo, nuestro espíritu. Porque una vez viene la luz a nuestro espíritu, o el Espíritu Santo a morar a nuestro espíritu, Dios comienza a saciarnos de un alimento, de una vida que ni las cosas de este mundo externas, ni el vacío de nuestra alma puede llenar. Entonces el Señor
comienza su salvación o su trabajo con nosotros, llevándonos a nacer del Espíritu o a nacer de nuevo. ¿Qué es eso? Que la lámpara es encendida. La vida de Dios viene a nuestro espíritu. Juan 3, verso 5, el Señor le dice a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Algunos hermanos malinterpretan el nacimiento del agua como el bautismo. Pablo en Efesios 5 dice que el Señor, para santificar a su esposa, la lavó por medio del lavamiento de la palabra. Primera de Pedro dice que fuimos renacidos o nacidos del agua por medio de la predicación del Evangelio. Porque la fe viene ¿por dónde? Por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Entonces el Señor le está diciendo a Nicodemo que era religioso, que era una persona políticamente importante, que tenía dinero, que tenía una ocupación en la época importante, aún en la religión de la época, y que considera a Jesús un buen maestro. Oye, lo que tú haces sabemos que no lo haces si no fuera algo de Dios. Y el Señor le dice a Nicodemo, porque puede el hombre tener una religión o tener dinero o ser importante y estar muerto. ¿Sí? ¿Cuántas personas no vemos así? Hasta en una religión cristiana, hasta en un cargo político loable, buscando el bien de los demás y considerando a Jesús un buen maestro. Y Jesús le dice a este hombre: necesitas nacer de nuevo, nacer del Espíritu. ¿Qué le está diciendo a Nicodemo? Nicodemo, tu lámpara está apagada y necesita que la vida de Dios llegue a tu vida. Después hablamos el resto. Porque sí hay muchas cosas que Dios tiene que hacer en nuestra vida, pero sí el instrumento que Dios colocó en nuestro ser no es vivificado por la vida de Dios, nuestras lámparas nunca van a alumbrar. Ahí en el verso 3 también le dice: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Más adelante dice el Señor, lo decíamos ahorita, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Nosotros pensaríamos que para adorar a Dios necesitamos un buen coro, unos buenos instrumentos para poder adorarle. Pero pudiéramos tener buenos instrumentos, buenos cantantes y nuestra adoración no pasar del techo de este lugar. ¿Sí? Porque para poder adorar a Dios hay que tener contacto con la realidad en la que Él ha existido y existe. Y esa realidad es espiritual. Va mucho más allá de nuestras emociones. Va mucho más allá de nuestra mente. Necesitamos poder adorar, pero siendo dirigidos, guiados por el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Sí? Pablo dice, es que por más que tú intentes, el hombre natural no puede percibir las cosas de Dios. Por eso hay gente que lee la Biblia y no entiende. Ve a otros orar y no sabe por qué oran. Y ellos dicen, pero parecen locos. Yo no veo a quién oran porque están con su cuerpo. No entiendo porque su mente no alcanza a comprender una realidad mayor a ella misma. Y dice Pablo, es que están en el hombre natural. Y el hombre no puede percibir las cosas que son de Dios. Es más, dice Pablo, para él son locura. Y no las puede entender. ¿Por qué? Porque han de discernirse como espiritualmente. Pero una vez el hombre, siendo consciente de su pecado por el Evangelio y siendo consciente de la gran salvación que Jesús hizo por él, él se vuelve a Dios, pide perdón y clama, Dios le otorga un don. ¿Y ese don qué es? El Espíritu Santo, que viniendo a ser templo de nosotros, a morar en nosotros y a hacer de nosotros templo, la vida de Dios viene. Y ese libro que era inentendible para mí, se vuelve claro.
¿Qué sucedió? Nacimiento de nuevo. Yo me acuerdo que mi esposa me decía, antes de convertirse, fui a tal lado, fui a tal lado, fui a tal lado, y eso todos hablaban como si estuvieran hablando otro idioma cuando leían la Biblia. Yo no entendía nada. Pero un día cierro mi cuarto y viendo mi condición, pido perdón a Dios, me arrepiento y clamo a Él. Ella me contaba, y yo no sentí nada en ese momento, pero al otro día fue a la reunión, a la reunión de la iglesia. Y cuando el hermano abre la Biblia y comienza a leer la Biblia, eso que para mí era inentendible, tomó valor, tomó vida y me penetró profundamente como nunca. ¿Qué había sucedido, hermanos? Nacimiento de nuevo por el Espíritu. Y ahora, antes me arrodillaba para orar, no podía, parado, no podía orar de ninguna manera, pues repetía lo que escuchaba a los otros. Pero ahora de mi interior comienzo a sentir un deseo de orar y hasta también hay emociones y lloro y oro. Hermano, y no sé si me volví loco, pero siento un deseo de orar a Dios, de obedecerle, de seguirle, de conocer, de estar con nosotros que dicen que también le conocen. ¿Qué sucedió? La lámpara fue encendida. El Espíritu de Dios vino a morar en nuestra vida. Fuimos hechos hijos de Dios. Hermano, la gran invitación, un día Jesús estaba en una gran fiesta, de una ceremonia judía, y ellos tenían la costumbre en esas fiestas de llenar unas vasijas grandes con agua, y había todo un ritual religioso y hacían cosas, pero Jesús se para en la gran fiesta y dice: si alguno tiene sed, porque Dios sabe que este mundo no nos va a saciar, por más que nos llenemos de Él, no lo va a saciar. Las personas a su alrededor no lo van a saciar. El Señor le dijo a la samaritana: 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Sigue bebiendo esa agua y vas a tener otra vez sed. Nuestros hijos no nos sacian, hermano. Pero Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno realmente examinando llega a darse cuenta que este mundo con todas sus arandelas no sacia la profundidad de su alma, Jesús dice: yo vine para esto. Estás muerto en tus delitos y en tus pecados. Solo la vida en el Espíritu, solo la presencia de Dios morando en nosotros va a saciar verdaderamente nuestra sed. Y Jesús dijo: venga a mí y beba. Y dice: el que cree en mí, como dice la Escritura. Porque también es muy importante que la fe en Jesús no es una fe simplemente emocional, aunque a veces incluye emociones. Es una fe basada en la palabra de Dios y la enseñanza de esa palabra de Dios. Por eso uno a veces no necesita ni que una persona repita una oración. Cuando uno predica la palabra, la respuesta y la actitud del corazón de esa persona nos muestra si es de Dios o no es de Dios. Porque el que es de Dios cree la palabra, ama la palabra, guarda la palabra. Porque nosotros a veces queremos obligar a las personas, pero ni Dios lo hace. Repite una oración. Así no te interesa, repítela. No, hermanos. Lo que importa es la fe y creer. Porque puede ser que la persona repita la oración y en su corazón no quiera, no crea, esté rechazando el Evangelio. Entonces lo importante, dice el Señor, el que me cree. Y no cree porque es que gente dice: no, es que yo creo a mi manera. No. Acuérdese que el hombre sufrió un daño irreparable.
y está muerto, y como está muerto no tiene la capacidad de usar adecuadamente su razón. A tal punto que Pablo dice, y la Escritura dice que se hicieron sabios, profesando ser sabios se hicieron necios. No solo su mente se pervirtió, sino que la perversión de su mente y de su alma los llevó a toda clase de impiedad, pues aún sus mujeres dejaron el uso natural y se embistieron en pecados grotescos como lo es el homosexualismo, lesbianismo, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y no contar de ahí en adelante hasta donde ha llegado el hombre. Pero es parte de su muerte espiritual. Entonces no es como tú piensas que debe ser, es como Dios ha dicho en su palabra. El que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Y cómo dice la Escritura? De su interior correrán ríos de agua viva. ¿Saben cuál es el interior? El Espíritu. Porque el mismo pasaje dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Quiénes son los verdaderos creyentes del nuevo pacto? Los que han recibido el Espíritu de Dios. Hermano, y esto es un evento sumamente trascendental en la existencia del hombre. Porque fue el momento donde Él pasó de muerte a vida, de tinieblas a luz, de condenación a salvación. A tal punto que el libro de Hechos nos muestra que los que creían el Evangelio y se convertían a Cristo, cogían toda su religión pagana y todos sus ídolos y los quemaban. Los que practicaban la brujería cogían sus libros y los quemaban. Los que habían sido ladrones, estafadores como Zaqueo, restituían a los que habían robado y le daban a los pobres. Cuando sucede el nacimiento de nuevo, el hombre que era infiel a su esposa, adúltero, fornicario, ahora gracias a la vida de Dios se da cuenta de su pecado y aún es capaz de pedirle perdón a su esposa y busca ahora ser el esposo que ella se merece. El que era mal padre pide perdón a Dios y ahora Dios comienza a orar en su vida de tal manera que tiene un amor abundante por sus hijos. Ahora la vida de Dios viene la santidad, la justicia y ese pecado que antes amábamos comenzamos a detestar porque ese pecado me aleja de Dios. Esa Biblia que antes no entendíamos, ahora la leemos constantemente y tenemos hambre y sed por ella. Cosas como la santidad, cosas como la consagración, se vuelven un deseo puro, espontáneo y genuino en los que han nacido de nuevo. Ahora yo pregunto, ¿cómo está su lámpara? Usted podría decir, hay hermanos que son así, hermano, tal día a tal hora. Estaba muerto, vino el Evangelio. Y ese día mi vida cambió. Porque uno de los problemas en nuestros días es que muchos dicen ser cristianos porque asisten a una iglesia cristiana. O porque de alguna manera ellos piensan que tienen valores cristianos. O porque nacieron en una familia cristiana. Pero el verdadero nacimiento tiene evidencias visibles. Por eso Pedro, cuando vio a los gentiles y ve que el Espíritu Santo está haciendo algo entre ellos, dice, ¿cómo no podemos bautizarlos? Están llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en lenguas. Siendo que el hablar en lenguas es una evidencia del Espíritu, pero no la única. En la Biblia tenemos una gran variedad de ejemplos de personas que estaban muertos y se convirtieron a Cristo. Arrepentimiento, fe, un nuevo camino. Un hermano daba un ejemplo. Que llega un hombre a un lugar. Oye, hermano, ¿por qué llegaste tarde? No, es que cuando venía en la carretera venía un bus y no lo pude esquivar y el bus me atropelló y me levantó, pero ya estoy bien, ya llegué, gracias al Señor. Y tú dices, o es un mentiroso o es un loco.
Porque a nadie lo atropella un bus y llega como si no hubiera pasado nada. ¿Por qué usamos este ejemplo? Porque muchos dicen que se han encontrado con Cristo y su vida sigue como si no hubiera pasado nada. Malos esposos, malas mujeres, deshonestos, mentirosos, fornicarios, adúlteros. Siguen en sus pecados, las mismas amistades del mundo, la misma música del mundo, los mismos placeres del mundo. Si le hubiera atropellado el bus del Evangelio, usted no se podría parar tan fácil para seguir la vida que llevaba antes. Cuando viene Cristo a nuestra vida cambia totalmente, hermano. Totalmente, hermano. Nosotros hoy en día, por falta de conocimiento en el pueblo de Dios, hemos fabricado una gran cantidad de cosas que maquilla al viejo hombre. Personas que no tienen la vida de Dios, entonces decimos, compórtate así y te va a ir bien. Haz esto y te va a ir bien. Como si el asunto fuera de cambiar ciertas cosas, cuando el asunto es que la persona está muerta, esclava en sus delitos y pecados, ajena de la vida de Dios. Y por más que ella quiera, no va a poder, hermanos. Yo tuve la experiencia siendo muy joven de vivir una vida en las drogas terriblemente. Y al ver la tristeza que yo causaba en mi mamá, yo muchas veces quise cambiar, pero no podía. Porque aunque quería hacer el bien, encontraba en mis miembros una ley que me llevaba a pecar. Miserable de mí. Pero un día, hermano, no fue métodos, nada. Personas comenzaron a hablarme la Biblia diariamente, a orar. Sin darme cuenta, yo no puedo decir, sé que fue en esa época, pero no sé el día. Algo sucedió en mí, hermanos. Lo que yo no podía, había intentado y no había podido dejar. Ahora algo en mí, dentro de mí, mayor que yo, me libró del deseo que antes me esclavizaba. Entonces alguien me ha preguntado, hermano, ¿para usted fue difícil? Y yo me pongo a pensar, para mí no fue difícil, fue como no poder caminar a poder caminar. Fue algo espontáneo de mi vida espiritual, de mi ¿qué? Nuevo nacimiento. Entonces, si hay alguna persona que está luchando por agradar a Dios, nunca el hombre se va a poder salvar por sus propias fuerzas. Necesita un Salvador. Y ese Salvador prometió darnos de su Espíritu. Y esto siempre lo hablamos en todos los aspectos. Cuando usted ore por su hijo, no ore para que su hijo cambie ciertas cosas. Ore porque su hijo nazca de nuevo. Porque uno como padre puede tratar ciertas conductas, si es necesario, a veces corregirlo, disciplinarlo. Pero el verdadero cambio que necesitan las personas es nacer de nuevo. Que su lámpara sea encendida. Que puedan recibir la vida de Dios. Y esa vida transformar su vida. A tal punto que la Biblia llama una nueva vida. Si usted no se ha estrellado con el bus del Evangelio, vuélvase a Cristo, clámele a Él. Yo conocí un muchacho que me decía, hermano, yo duré yendo 3 años a una iglesia cristiana y no conocía a Cristo. ¿Por qué? Hay muchos lugares donde vamos a una iglesia cristiana y a veces no se nos predica bien el Evangelio de Cristo. Pero comencé a clamarle a Dios, Señor, yo necesito conocer. Yo veo que estos cristianos oran tan fácilmente, te aman tan fácilmente, pero yo no puedo. Hasta que un día Dios le concedió escuchar una predicación del Evangelio y dice el hermano, de ahí en adelante todo fue tan espontáneo. Porque la vida cristiana no es una vida forzada, hermanos. No es como la religión judía que hace esto, hace esto, hace esto, hace esto.
No, la vida cristiana es una vida donde Dios mismo, por medio de su Espíritu, nos dice qué debemos hacer, pero también nos ayuda interiormente. Voy terminando diciendo algunas cosas, porque eso apenas es la lámpara encendida. Imagínense, no alcanzamos ni a estudiar la parábola. Pero el problema de las vírgenes insensatas no era que no fueran nacidas de nuevo, era que el aceite no había llegado a sus vasijas. Entonces, para nacer de nuevo, usted no tiene que hacer nada, porque todo lo necesario Cristo ya lo obtuvo en la cruz por usted. Y usted recibe esa salvación ¿cómo? Por gracia, por medio de la fe. Ahora el asunto no es si usted es salvo o no. Ahora el asunto es que si usted como creyente está permitiendo que esa vida espiritual crezca y haya llenura, ya no solo en el espíritu, porque el espíritu ya tiene vida, sino que la vida espiritual pase a ciertas áreas ¿de qué? De su alma. ¿Sí? Ese es el problema, hermano. Yo soy cristiano. Bueno, eso está bien. ¿Tengo la vida de Dios? Bueno, gloria al Señor. Ahora, ¿qué necesitamos comenzar a hacer? Ser llenos del Espíritu. Y a diferencia de tener aceite en la lámpara, a diferencia de tener aceite en la vasija, ¿cuál es? Porque unos cristianos ven a otros cristianos y le dicen, oiga, pero usted tiene una vida cristiana que se le nota el gozo del Señor, la paz del Señor, el amor del Señor. ¿Cómo debo hacer? Porque esa es la pregunta de las insensatas con las sensatas. Deme aceite. Y la sensata le dice, no, es que esto es personal. Cada uno necesita tener su propio aceite. Vaya y compre. Entonces, la enseñanza de las prudentes a las imprudentes es que para tener aceite en nuestras vasijas o en nosotros mismos o en nuestras almas, ahí sí hay que pagar un precio. Para ser salvos no, pero para ser llenos del Espíritu hay que pagar un precio. Y no es plata. Porque un día también Pedro estaba orando y las personas reciben el Espíritu Santo y Simón el mago dice, véndeme. Y Pedro le dice, tu dinero perezca contigo, porque esto no se compra con dinero. La llenura espiritual no es que usted mande otro ungido para que el otro ungido le ponga las manos y lo llene del Espíritu. Eso no es la llenura espiritual bíblica, y menos cuando le cobran. Eso no es llenura espiritual, sino estafa. No se deje estafar. La verdadera llenura espiritual surge de pagar un precio diariamente. Leamos 2 versículos para ver esto. 2 versículos. Gálatas 5, verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu. O sea que para poder ser lleno del Espíritu no es un momento específico donde yo escucho el Evangelio como la conversión, sino que para poder andar en el Espíritu requiere una vida diaria. ¿Sí? La llenura espiritual se encuentra cuando yo me ocupo de los asuntos espirituales. ¿Cómo cuáles? La lectura de la palabra. Cuando yo comienzo, ahora que he nacido de nuevo, a entender las cosas espirituales y comienzo a llenar mi mente con la palabra, el Espíritu de Dios comienza a renovar mi mente y comienzo a entender los caminos de Dios. Y como comienzo a entender los caminos de Dios, comienzo a desear obedecer esos caminos. Y como comienzo a obedecer esos caminos, Dios muestra su aprobación en mi vida, que su Espíritu cada vez es más abundante y glorioso en mi interior. ¿Usted ha sentido eso? Que a veces hasta usted escuchando un mensaje como eso, usted como que si el celular comienza a subir la batería, así. O como cuando usted escucha una palabra del Señor y esa palabra lo confronta, pero usted sabe que es la voluntad del Señor y a pesar de que le duele, le cause de pronto una tristeza natural, usted obedece al Señor en eso, comienza a caminar en eso. La obediencia a esa palabra que el Señor le ha hablado comienza a traerle a usted ¿qué? Satisfacción espiritual, vida espiritual, gozo espiritual, paz espiritual. Eso no es ya solo aceite en la lámpara. Eso es aceite ¿de dónde?
en la vasija, en el alma. Necesitamos que nuestra mente sea llena del Espíritu Santo. Necesitamos ser fortalecidos en el Espíritu para afrontar los desafíos de la tentación, del pecado y del mundo. ¿Cómo más, Señor Jesús? El Señor le dijo a Pedro, ora, porque a la verdad la carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto. ¿Qué le está diciendo el Señor a Pedro? Pedro, este cuerpo que tú tienes todavía tiene problemas con el pecado. Es débil. Todos, hermanos, somos débiles en este cuerpo. Pero Pedro, si tú oras, tú vas a ser fortalecido en tu hombre interior y vas a tener la capacidad de luchar con ese pecado. Otra manera como que nos llenamos del Espíritu Santo, con nuestra vasija se llena del Espíritu Santo, es teniendo una vida saludable y constante de oración. Decía el salmista, a la mañana, al mediodía y en la tarde me presentaré. ¿Cuántos tiempos de oración tiene usted en el diario vivir, hermano? Tiempo secreto con el Señor. ¿Usted está pagando el precio por tener tiempo con las Escrituras? ¿Usted está pagando el precio por tener tiempo en oración? Si usted lo está haciendo, usted va a ver cómo su vasija tiene aceite. Como decía una vez el hermano Alducin, que se subió al avión, se sienta en el avión, se suben dos tremendas muchachas con tremendas minifaldas, una se le sienta a un lado, la otra se le sienta al otro y comienza a decirle, hola pastor. Y dice el hermano, buenos mal me cogieron orado. Y pudo reprender ese demonio. Bueno, muchos cristianos caen en la tentación porque no son llenos del Espíritu Santo. Los coge sin una vida de oración, sin una vida consagrada al estudio de la palabra. Otro asunto, Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. La ocupación de nuestra mente. ¿En qué piensa usted? ¿Hacia dónde dirige sus pensamientos? Si usted piensa en lo bueno, en lo santo, en lo justo, cada pensamiento es una semilla que produce ciertas cosas en nuestro diario vivir. Pero si usted está pensando en el chisme, en la contienda, en me miró, no me miró, mi esposo no me ama, mi hijo es un ingrato, y usted comienza a llenar su mente de las cosas de la carne, eso va a dar frutos en su vida. Los que piensan en las cosas del Espíritu, todo lo que usted pueda hacer para llenar su mente de la palabra de Dios, y no solo eso, sino de meditar constantemente en ella, eso va a hacer en usted una gran diferencia. A tal punto que si, por ejemplo, nosotros pensamos que un hombre es inmoral porque cae en adulterio con una mujer. No. Jesús dijo, el problema radicó en que él tiene pensamientos de codicia hacia esa mujer. Y como él sembró lujuria, ¿qué recogió? Adulterio. Lo que pensamos en la carne o en el Espíritu hace la diferencia. Y ahora yo me pregunto, porque la parábola tenía un sentido. Si Cristo viniera hoy, ¿cómo está su lámpara? Alguno diría, yo ya tengo vida, yo ya nací de nuevo. La pregunta es, ¿cómo está su vasija? Esto es tan importante que solo las personas que en esta vida cultivaron una vida llena del Espíritu van a poder entrar a disfrutar lo que se conoce como las bodas del Cordero. Si su lámpara se apaga ahorita, no espere que cuando Cristo venga, ella alumbre. La realidad espiritual nuestra ahora va. Mire esto, póngame mucho cuidado, esto no se duerma, hermano.
La realidad espiritual suya ahora va a determinar el lugar que va a pasar en las bodas del Cordero, o dentro o afuera. Cuando el Señor venga, lo halle lleno del Espíritu. El Señor nos ayude a todos.